¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la historia? Vamos a hablar de historia, señores, aunque lo hacemos desde Página Abierta con la educación. Ustedes, al anunciarle que tenemos a Página Abierta con la historia, saben bien que tengo como invitado a mi contertulio de muchísimos años, 12 años, señores, 12 años, compartiendo con Welner Félix, abordando temas de historia que me han hecho a mi parecer, incluso con ese aprendizaje semanal, una historiadora. ¿Cuánta gente cuando me aborda no sabe que yo soy de humanidades, pero del departamento de idiomas, sino que creen que soy de historia? Y todo ese aprendizaje, o gran parte de él, pues lo he tenido en estos programas. Bueno. Hola, doña Diana, buenos días y mire cómo está mi sonrisa, muy de verdad feliz de estar con usted en su programa Página Abierta con la Educación, hablando de historia y pensar que estuvimos aquí durante 12 años, como usted plantea, como usted dice, pero sé que siempre estaremos dándole la vuelta para continuar hablando de historia. Sí, que no podemos dejar de hablar de historia. Exacto, no podemos dejar de hablar de ella. No podemos dejar que fechas históricas pasen desapercibidas. No podemos dejar que la gente pues no recuerde a esos grandes hombres que a lo largo de la vida de este país pues han hecho aportes importantes, pero además no podemos dejar de hablar de la cotidianidad del pasado. Porque la cotidianidad del pasado es lo que hace que tengamos la cotidianidad que tenemos hoy. Sí, modificada, hay cosas, por ejemplo, la televisión, ahora las redes, todo esto modifica, pero queda un sustrato, queda una base que es producto y que se ha ido solidificando a lo largo de la historia. Así es, doña Diana, pues nada, recalco nada y para usted, para hablar del tema planteado para el día de hoy, ¿verdad? Exacto. Sí. Tú plantealo tú, No, bueno, sí. Habíamos hablado de que íbamos a hablar de quiénes hacen la historia o quiénes escriben la historia. Eso fue lo que, ¿verdad? El tema de hoy. Exacto. ¿Cómo realmente? Sí. Pero eso no es la historia, eso es todo. Todo, sí. Todo lo que sucede tiene un prisma, tiene un color, tiene un cristal. Y es el cristal desde la posición con que tú lo miras. Así es. O sea, tú no puedes encontrarte un test, por ejemplo. Por eso es muy importante que la gente escriba, la gente que participaron en la historia. Porque como tú no vas a escapar a ese instinto de tú priorizar lo que tú hiciste, de tú darle más valor a la parte que tú viste y en la cual tú participaste, pues así tenemos todas las prismas, todas las visiones. O su familia. Cuando tú le dejas, claro. Por ejemplo, ahora mismo, casi todo lo que vemos sobre la Revolución de Abril últimamente es de Fafa Tavera. No cuestiono el prisma de Fafa, pero definitivamente al leer hacer medios de comunicación, participar, hacer uso de la palabra, escribir. Entonces, es el otro fenómeno realmente, quienes la escriben también. Exacto. Y la manera de cómo se escribe. Mire, doña Diana, como ese es el tema que usted gentilmente me ha invitado y hemos planteado, a propósito, me siento de verdad comprometido con ese tipo de temáticas, porque nosotros no vivimos del quehacer historiográfico. Económicamente no tenemos la ingesta de tu casa y el pago de los servicios no viene de tu trabajo como historiador. No, lo que significa que mi pluma, si es que la tengo, no está comprometida con un ideal o con un concepto de historia.
Usted conoce, por ejemplo, mi parecer, que lo he expresado durante años, que yo soy un crítico de la existencia del Instituto Duartiano. Eso no es, lo repito de nuevo, no porque sea malo, sino porque es excluyente. Las personas del Instituto Duartiano sé que ven este programa y sé que me han tomado posiciones, pero lo que no saben es que yo les hago un favor, porque el hecho de que, por ejemplo, se critique o señale, no critique, se señale su posición excluyente, es al mismo tiempo proyectar un criterio endeble en torno a lo que es nuestra patria, cuando el Estado promueve 3 padres, pero apoya un solo. Mire qué dicotomía. Promueve 3, pero apoya uno. Porque mantiene uno. Mantiene uno. Tengamos una idea, el Instituto Duartiano recibe anualmente 22 millones de pesos del presupuesto general del Estado. Anualmente. Esos son poco menos de 2 millones de pesos al mes, sin contar las colaboraciones, las ayudas y otras promociones. ¿En qué ellos lo invierten? No sé, y sé, y estoy seguro, convencido de que están prístinamente administrados, pero ese no es el problema. El problema es que así como 22 millones de pesos se le pueden entregar al Instituto Duartiano, se le pueden entregar al posible Instituto Patriótico, que promueva las 3 figuras, no una sola, doña Diana. Yo voy a ir más lejos. Esa es el criterio. Yo pienso que quizás una subvención para la manutención de la casa y el museo, que todos sabemos que los museos no son per se, no, o sea, la entrada a los museos no es lo suficientemente recaudatoria. No. Para mantener los espacios donde están en buen estado, para tener a un personal de calidad dirigiéndolo. Sí. Entonces, quizás, pero eso se podría hacer a través de los museos. Sí, hay muchas cosas. No tendría que ser una asignación particular a un instituto exclusivo. El punto nuestro no es doña Diana, que se le dé el dinero, no, ese no es el punto. ¿Y eso es una ONG entonces? No, el Instituto Duartiano es un órgano del Estado, que está creado por ley. Su creación data de 1970 por decreto, pero luego se legalizó en el año 99. Es un órgano del Estado. A contrario, la Academia Dominicana de la Historia. Por eso te decía que esa era la que tenía. Es una ONG, está considerada una ONG. Creo que solamente recibe unos 5 millones de pesos al mes, al año. O sea, una diferencia abismal. Abismal, y hay que contar que la Academia Dominicana de la Historia también debe de preservar un edificio. Y un edificio precioso. Precioso, pero muy precioso viejo. Que fue la residencia de Ulises Serosa, sí. Que visitar el Instituto de Historia es una vía de la Academia de Historia. La Academia es una vía, pues, de tener una recreación y una percepción de cómo vivía el jefe del Estado Dominicano de 1887 a 1899, ¿no es verdad? De tener una visión de la arquitectura de la clase pudiente de esa época, pero además de todas las actividades que allí se llevan a cabo. Sí. Yo soy una que debo haber ido por lo menos a 20 o 25 en mi vida. Bueno, yo creo que yo he ido... muchísimas, pero yo realmente... Doña Diana, yo desde el 2000 me mudé para la Academia. Bueno. Porque yo le confieso que desde aquella ocasión en que su amigo y profesor José María, el profesor que es de Puerto Plata, historiador muy bueno, hizo una crítica bastante mordaz de la Academia, reaccionó...
generó en mí una posición al contrario. Yo dije, pero eso no puede ser tan malo, que tiene tantos años, ¿verdad? Y fui allá y ahí me quedé, doña Diana, hasta el sol de hoy. Qué bien. Ahí me quedé. Pero mire, volviendo a lo que le decía, es por ahí que uno se puede decantar. El Instituto Duartiano no es un llamado para que el Instituto Duartiano desaparezca, es un llamado para que creemos el Instituto Patriótico. Más allá de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que esa es otra cosa, su nombre lo indica. Efeméride es la conmemoración de fechas y de acontecimientos. El Instituto Patriótico debe tener la visión de promover las tres figuras de los padres de la patria. Si no, quitémosla y dejemos una sola, cosa que ya es muy difícil, no imposible. Entonces, en realidad, doña Diana, por eso es las grandes preguntas, que quiénes son los que les escriben la historia, porque la historia la hacen los pueblos. Ahora, ¿quiénes la escriben? Patria es un órgano del Estado. Sí, centralizado. Centralizado. Claro, es un ¿A través de qué? Ministerio de la Presidencia. Ministerio de la Presidencia, un acápite, un apéndice del Ministerio de la Presidencia. Exacto. Con un presupuesto asignado anualmente. Vía el Ministerio de la Presidencia, no, desconozco cuál es el presupuesto actual porque ellos tienen fecha donde realmente entregan banderitas, hacen algunos... Básicamente en el mes de la patria, en el mes de como la está patria. consignado. Juan Daniel Balcácer, quien fue uno de sus últimos directores o presidentes de la comisión, y ahora la dirige Juan Pablo Uribe, sociólogo, no sé, algo así, periodista también, muy conocido en el medio. Hicieron grandes esfuerzos, me consta, pero hay algunos programas que se descontinuaron. Entre el año 98, de 2008 a 2016, existía un programa, por ejemplo, en el que nosotros participábamos en eventos nacionales y íbamos pueblo por pueblo dictando conferencias sobre el mes de la patria. Eso sí, se descontinuó. Yo recuerdo eso. Sí, eso se descontinuó desde el 2016. Que realmente eran conferencias itinerantes. Itinerantes. Yo pertenecía al equipo. De hecho, todavía soy colaborador indirecto de Efemérides Patrias y mantengo lazos con ellos, pero lo que quiero decir que desde esa época uno, ¿verdad? Yo le voy a decir, doña Diana, también ha contribuido, me imagino, Welner, la pandemia. Bueno, la pandemia tiene 2 años o 1 año y medio. Ya esto desapareció desde el 2016. O sea, tiene muchos años. Sí, yo debo decirle, doña Diana, que el momentum histórico de la República Dominicana recibió un ligero avivamiento durante la pandemia, porque se activaron mucho las redes sociales. Exacto. Y la comunicación digital vía plataformas como Zoom, Teams y otras más, que se programaron muchas conferencias. No sé si es que demasiadas, por lo menos yo soy una, Welner Félix, yo soy invitada a todas, diaria. Pero ya ha bajado, ¿verdad? Para usted también. Sí, ha bajado. Sí, entonces, ahí me refiero. Si nosotros aquilatamos el tema, la pandemia representó un ligero boom de lo que es la promoción y la divulgación historiográfica oral, pero estamos como en un ligero letargo. Sí, porque lo que pasa es que como entramos a cierta presencialidad, sí, entonces hemos quedado como un estado intermedio. Estamos en eso, estamos en la transición. Exactamente, sí. Y realmente ni vamos mucho a conferencias. No, ni tampoco se está celebrando. Ni tampoco estamos participando en tantas actividades virtuales. Porque tampoco ya hay muchas. La UAS, por ejemplo, que hay que decirlo, estuvo a la vanguardia de eso. Juan de la Cruz se convirtió en una persona, y qué bueno que fue así. Qué bueno, efectivamente. Sí, y bueno, doña Diana. Vamos a ir a un corte. Esto es Página Abierta con la educación, hablando de temas de historia con Welner Félix.
Bien, Werner Félix, pero la introducción estuvo muy acertada porque tocamos temas de la actualidad. Qué cosa, ¿eh? Es como lo hacíamos en una época, doña Diana, que hablábamos de introducción y como que los temas, ¿verdad? Presentábamos libros, Sí. ahora no tenemos los libros, lo que no significa que no se están dejando de publicar. No. ¿Podrías tú quizás, Werner Félix, hacerme vía digital llegar nombre de libro publicado? Claro. Y además algunas reseñas para poder comentarlos aquí. Claro, si yo tuviese la posibilidad de, bueno, se lo digo tras de cámara esto. Exacto. Mejor lo que iba a plantear ahora. Bien. Pero no, mire, yo quiero aprovechar, doña Diana, ya que usted lo mencionó, que no es mi programa y realmente vine a hablar de otros temas, pero me sentí muy contento por una reivindicación que se hizo en estos días de una comunidad un poquitito que ha aportado mucho al país, silente por cierto, que es la comunidad china, que José Checheco acaba de publicar un libro sobre la migración china a la República Dominicana entre 1862 y la actualidad. Enhorabuena esta publicación del hermano y amigo José Ches. Y debo decir, doña Diana, que uno de los historiadores que ha estado más activo en el último año ha sido nuestro amigo común Chago Castro, Santiago Castro Ventura. No solamente reeditó su libro sobre Duarte, que es un buen trabajo, tiene muchos documentos, Santiago se caracteriza por eso, sino que publicó un libro sobre el automóvil, la historia del automóvil en Santo Domingo, lo que demuestra su diversidad, ¿verdad? En el mundo historiográfico. En sus intereses. Exacto. Además de pediatra. De pediatra. Y además, salta también con un tema sobre esclavitud durante la restauración. Y además su vinculación a temas que tienen que ver con lo social. Sí. Porque él, aun cuando ya no es un jovencito, reivindica. Parece que sí, doña sus Diana. Ideales, no tiene tiempo. Sus ideales estudiantiles, donde era parte de la barra estudiantil y consejo universitario. Yo le decía el otro día a él, Santiago, pero me imagino que tú estos libros lo publicaste en la pandemia. Me dijo que no, que el que él escribió en la pandemia viene por ahí. Oiga, yo dije, bueno, pues ya no tengo más nada que decir. Enhorabuena también al amigo Santiago Castro, doña Diana, que pues es un gran productor. Fran Muya también publicó hace poco un trabajo pequeño, exquisito, que es la reunión de varias conferencias de él hablando de historia. El nombre es sobre el tema, no recuerdo exactamente. Yo los invito a verlo, es pequeño y vale muy poco dinero en la librería. Creo que la única que está abierta ahora, la librería, lo voy a decir, la librería Cuesta. Pero hablemos de historia, doña Diana. Mire, perfecto. El tema que nos ocupa ahora es precisamente quiénes hacen la historia. Ya hablamos un poquito del Instituto Duartiano a propósito de a quién está dirigido a Duarte. El mes pasado, 27 de septiembre, se cumplieron 200 años de la consumación de la independencia de México. Todos sabemos, bueno, no sé si el pueblo dominicano esté muy enterado de este proceso. Lo que pasa es que la gente, el proceso mexicano, como es muy variado, sí, hace que la gente pierda de perspectiva que Benito Juárez no es el que lo libera de España, sino el que lo libera de Francia. Entonces, buena aclaración. Exacto, eso hace que la gente, como Benito Juárez es posterior, exacto, la gente tiene como una confusión. Es el mismo caso nuestro, Es el mismo caso similar, nuestro. Ahí es que le iba a decir. Ajá. Y quiero hacer un aspecto comparativo y voy al mismo tiempo tal vez hacer una ligera crítica. Perdón, es el mismo caso nuestro también, que tendríamos 200 años de habernos liberado de España. Tenemos, de hecho. En diciembre del 21. El día 1 de diciembre. Hay una comisión. Pero eso, del 1 de diciembre del 21, o sea, de este año, sí, tenemos 200 años de la proclamación del Estado Haití español
vamos a decir, es realmente la primera independencia nacional. Vamos a decir que nosotros saboreamos la independencia y ha sido desdeñada realmente el proceso, tirado allí y bueno, tal vez por su poco tiempo que duró. Las independencias latinoamericanas no se consumaron de una vez. De hecho, la independencia mexicana, doña Diana, inició el 19 de septiembre de 1810 y duró 11 años. O sea, duró hasta el 27 de diciembre. El grito de Hidalgo. Claro, el grito de Dolores. De Dolores. Que encabezó Miguel Hidalgo. Claro, Miguel Hidalgo. Que murió al año siguiente. Y que mire cómo el hecho de, y fue un sacerdote que le sigue, que es Morelos. Exacto. José Pero María también Morelos, Hidalgo es el padre Hidalgo. El padre Hidalgo, y Morelos también. Y Morelos también. O sea, fue la clase sacerdotal en este grupo quienes dirigieron esta primera independencia. Resulta que, a propósito de la independencia mexicana, que he estado leyendo sobre el proceso, han surgido una serie de artículos y de reseñas de historiadores de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, que tienen una visión un poco más crítica, más abierta, y por ahí que vamos a ir el programa. Por ejemplo, el héroe máximo considerado durante ese periodo fue Agustín Iturbide, a quien durante mucho tiempo se le atribuyó ser el padre de la patria mexicana, o ser quien independizó México, porque fue quien encabezó la consumación. Sin embargo, Vicente Guerrero, que fue el que sustituye a Morelos durante 7 años, después de su fusilamiento, primero de su apresamiento y luego de su fusilamiento en 1815, Guerrero, que el estado de Guerrero de México tiene su nombre, Vicente Guerrero, era su nombre, que era afrodescendiente, o sea, era descendiente de un esclavo, no se convirtió en presidente. Él fue presidente después, pero fue fusilado en el 1831, acusado de sedición. Aquí hay un elemento muy particular. Alrededor de las figuras, tanto de Iturbide como de Guerrero, se han creado una serie de historias patrióticas que más bien son historias filiales. Le voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo un paralelismo. En el caso de Guerrero, la corona, hay una tradición muy documentada, no, muy divulgada en México, que dice que la corona le ofreció el indulto a Guerrero vía su padre, como una manera de que su padre lo convenciera de que se pasara al bando realista y que abandonara las armas en contra de España. Pero bueno, el objeto de esta tradición es bien conocido, o sea, el hecho de asimilar la familiaridad al proceso y él decir que la patria está por sobre los deseos de su padre. Entonces se asume un criterio de que primero la patria antes que la familia o antes que los intereses. En el caso de Iturbide, sucede lo mismo en otros contextos. Iturbide fue absolutista porque él proclamó una monarquía mexicana, o sea, un imperio mexicano en el que él fue el rey. Y Iturbide se pasó al bando de los rebeldes, como le llamarían los españoles, solo 7 u 8 meses antes, en febrero de ese año, cuando precisamente firma un pacto con Guerrero y llegan al acuerdo de que lo iba a apoyar. Lo interesante de todo esto es que alrededor de Iturbide también hay toda una epopeya construida que los historiadores mexicanos han ido desmontando. Y realmente hoy se sabe que Iturbide lo que fue un usurpador, en el sentido de que usurpa el poder y él se erige como el principal, y Guerrero lo apoyó posteriormente. Y se obvia mucho esa principalía que tuvo Morelos, que fue precisamente quien dictó la primera constitución mexicana en Agustispán, en Acapulco. Que además no solamente fue un héroe, sino también un mártir. Un mártir, fue fusilado. Sin embargo, mire cómo se ha construido alrededor
de estos personajes, toda esta historia. Tanto es así que Guerrero, quien fue considerado sedicioso durante mucho tiempo, es reivindicado y en el año 1921 se reinscribe su nombre. Precisamente 100 años después. 100 años después. En el primer centenario. Sí, y está en el Panteón de la Patria mexicano. Y Iturbide está también, pero no tiene la misma connotación. ¿A propósito? Mire. Sí, pero a nivel de calles y una serie de cosas, todavía Iturbide. No, está presente por todas partes. Está muy presente. Pero ya no con ese impulso. Sí, lo que pasa es que como esas calles fueron nombradas, desnombrarlas hubiese sido, entonces ya hay una serie de calles de una cierta principalía en México y en las ciudades mexicanas y plazas que tienen el nombre de Iturbide. Naturalmente, sí, claro, y hasta en otros países también, o sea, porque tuvo su mérito, pero claro. Realmente se le abrogaron más méritos de lo que tenía. Ahí vamos, entonces, ¿quién construye la historia? ¿Quién hace esto? Es precisamente los de la época, los que escriben sobre el tema en la época. O sea, es realmente toda una temática muy particular. Que tiene sus afectos. Exacto. O sea, no solamente sus intereses económicos y sus de todo tipo. Pero sus afectos, señores. Y sobre todo, doña Diana, los intereses que hay alrededor de ello. ¿Cuál es el tema? Que precisamente, quienes comienzan a romper este esquema de visión historiográfica, los historiadores profesionales. Cuando yo hablo de historiador profesional, no me refiero al licenciado en historia. No, me refiero a la persona que se ha dedicado al estudio y que ha estudiado metodología. No tiene que estudiar maestría ni nada de eso, no, que se ha dedicado. Y el profesional significa que es un respetuoso de su profesión. Que aunque viva de ella, es sobre la base del respeto de ella. Bueno, en estos días, por ejemplo, hubo una situación con un estudiante personal. Yo le escribí un correo a mi director en la universidad, le dije, mire, sucede tal tema, no me di cuenta. Y él me respondió, no se preocupe que yo confío en su profesionalidad. Eso no me agradó por lo que confío, sino por lo de profesionalidad. Porque el ser humano, el profesional debe de preocuparse por hacer su profesión con pulcritud. Ese es el tema del historiador, doña Diana, que nosotros en la República Dominicana hemos tenido una tremenda debilidad con el tema del profesional de historia. ¿Por qué hoy se cuestiona a Iturbide y se cuestiona a Guerrero en México? Porque no hay documentos. Y porque los que escribieron ese proceso lo escribieron de una manera interesada. Lo que ocurre en la República Dominicana es lo mismo. O sea que no hay prácticamente documentación sobre algunas de las cosas que yo le he mencionado, no. Son tradiciones. Ese es el gran problema, doña Diana. Y en un momento dado, la tradición patriótica es buena para cimentar el patriotismo, pero es mala para construir la verdad o la cercanía a esa verdad, más allá de ese sentimentalismo. ¿A qué me refiero? Yo le voy a poner varios ejemplos. El otro día leí precisamente en un artículo del periódico El País, que hablaba sobre la independencia dominicana, que el escritor se cuidó y dice, los dominicanos dicen, y hablando de la ocupación de la presencia haitiana en Santo Domingo, que se quitó el idioma, que se prohibió el idioma español, que se eliminaron las escuelas, que una serie de situaciones. Y esto no es cierto, doña Diana. Esto no es verdad. La universidad cerró no por orden de Boyer, cerró por falta de alumnos, por otro, o sea, lo que pasa por un efecto indirecto. Como una migración de los sacerdotes que daban clases. De los sacerdotes que daban, y de parte de las familias acaudaladas que tenían sus hijos estudiando, porque no es verdad que eran hijos de la señora que limpiaba en tu casa. Está demostrado que los documentos... Eran las familias poderosas las que podían exponer a sus hijos
a estudiar en universidades. Está demostrado que los documentos que se escribían en el país eran en español. Eso está demostrado. O sea, todo eso no es verdad. Entonces, erradicación de una lengua. Eso y en Puerto Rico, eso no ha podido, solamente se puede hacer donde realmente no ha calado en la aprobación propiamente dicha. Por ejemplo, el caso de Filipinas. Me llegó a la mente que también. El español en Filipinas no era la lengua de comunicación de la clase normal, sino de la clase dirigente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es el caso, por ejemplo, también del inglés, el idioma inglés. Durante 300 años en Francia, en Inglaterra, el idioma oficial fue el francés. 300 años. Inclusive, el francés se convirtió en lengua oficial primero en Inglaterra que en Francia. La propia Francia. Cuando en Francia el idioma oficial era el latín y el francés era el del vulgo. Sin embargo, en Inglaterra era el idioma oficial, pero en el vulgo predominaba esa mezcla de inglés con las lenguas germánicas. Sí. Y es lo que hoy es el inglés. Señores, esto es Página Abierta con la educación, hablando de temas de historia con Welner Félix. Bien, bueno. Por ejemplo, seguimos hablando del anecdotario de Lilis. Por Dios, o sea, el historiador profesional ya debe de superar esos esquemas. Pero seguimos hablando y sustentándonos, usted lo señaló al principio, en la oralidad para construir Abril. Y sobre todo en una visión bastante particular. No es que esté mal, sino que es alguien que no solo fue protagonista, sino que tiene sus propios intereses personales, ideológicos. No estoy hablando de intereses económicos, ideológicos, como el caso de Fafa Taveras, y sobre todo una visión construida en el tiempo, porque esa es la diferencia también, doña Diana. Que no fue precisamente un día o 3 días después que lo escribieron, es 50 años después, donde hay toda una permea, todo un escenario. 56, wow. ¿no? O sea, indudablemente, doña Diana, que hay una visión diferente. No sé. Lo mismo sucede con todos, yo le voy a decir, me duele decirlo, pero en el caso de Duarte, que siempre lo digo, ¿cuáles son los documentos que sustentan a la figura duartiana? Los que escribió su hermana. Y eso no son documentos, o sea, una idea que ella tuvo 50 años después precisamente de que se fue del país y que comienza a recordar su niñez, lo cual está cargado de imprecisiones sobre Duarte. Y entonces todos lo acudimos a ello. Y aquí se habla de la filantrópica, se habla de la dramática, como si la estuviésemos mirando, doña Diana. Y no hay una sola, usted se ríe, y no hay una sola, un solo documento, ni de Haití, ni de Santo Domingo, y están los libros del Ayuntamiento de Santo Domingo vivos, están ahí, se pueden leer de la época. No hay nada, sobre una obra que estaban presentando en el Parque Colón. Nada, ni un escrito, ni alguien que lo vio, ni un viajero, ni nadie. Mire, eso es algo increíble. Entonces, esta visión, nosotros, sin embargo, tenemos construida, no es, oiga, ¿usted sabe lo que es eso, doña Diana? Pero eso se dice que el que no, que lo que no sale en los diarios, y el que no tiene su esquela fúnebre en un diario publicado no se ha muerto. Porque nadie sabe que se murió. Entonces, dígame, ¿qué historiador se le ocurre, ya no sé qué decir esto, dedicarse a transcribir todas estas cosas que se dice, a darlas como buena y válida? ¿Cómo no tendría que hablar de la filantrópica y de la dramática? Por ejemplo, un se dice. No se toque ese tema. No, un se dice. Bueno. Un se dice y ya. Dice. O sea, hay versiones orales, sí, ya, y punto. No hay que entrar en detalle de lo que hacía. Que hablan de que, pero no hay ningún pero no hay ningún documento. Ahora venimos, ¿quiénes la escriben? Mire, doña Diana, qué interesante.
Usted es maestra de la UAS, de los que están alrededor suyo. ¿Usted conoce que de 50, 30 escriben? No, menos. Mucho menos. ¿No llegan a 10? Exacto, yo pienso que no llegan a 10. Pero ¿qué escriben? Aquí los poetas están a la orden del día. Y qué bueno que sea así, que se exprese, ¿verdad? Hay novelistas, cuentistas, pero historiadores, doña Diana. Ensayos. Ensayos. Ahora yo pregunto, la profesionalidad del que escribe historia, que es el tema que nos ocupa, está plasmada ahí, el método, la técnica, el respeto por la fuente, la objetividad, esos valores que acompañan al historiador. Si nosotros los aplicáramos, doña Diana, nos diéramos cuenta que no. ¿Quiénes la escriben? La escriben aquellas personas que les gusta escribir, que saben escribir. Sobre todo que les gusta. Y que pertenecen a una clase que puede publicar. Sí, porque también es eso. Entonces, ese que publica, se lo dice alguien que ha publicado y que para publicar he pasado bastante trabajo. ¿Quién publica? ¿Cómo lo hace? ¿Quién compra o quién compraba? Es la clase. ¿Y cuál es la visión de esa clase? Preguntémonos, ¿cuál es la visión del indígena de la historia de América? No. Nosotros hemos leído la visión de los grupos de poder, de los que saben escribir y que transmiten de lo que ellos son, como usted lo planteó al comienzo del programa. La historia es eso, el conocimiento de ese pasado, pero para comprender el presente. Es que ese ser humano que escribe historia es el resultado de su entorno. Y lo primero que tiene que hacer el historiador es conocerse a sí mismo, desarraigarse de su entorno y ser lo más objetivo posible. Por eso Chago nunca se va a quitar de arriba su influencia estudiantil, porque eso es lo que es él. Por eso... Su compromiso social. Su compromiso social, pero no solo eso, su compromiso de grupo, su visión ideológica que lo formó, le sale, doña Diana. Entonces el historiador tiene que superar ese escollo. Superarlo es harto difícil. Y uno que ha tenido etapas de transición, quien le habla lo ha vivido. Pero ¿cómo poder hacerlo? ¿Quién es que escribe esa historia? El que escribe la historia hoy es ese. El que transmite una idea preconcebida, una idea de clase, y el que quiere que se mantenga un status quo. No el que se analice con diríamos, objetividad la historia. Esa es nuestra debilidad, doña Diana. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién escribe el proceso histórico? Esa es la parte. Por eso, porque como diría Pablo Mella, fue gracias a Tejera que tenemos hoy a Emiliano y a José Gabriel García, un Duarte mitificado. Es gracias a Peña Valle y a Balaguer que tenemos un Duarte y una posición antihaitiana identitariamente sustentada desde el punto de vista negativo. Porque Peña Valle fue uno de los que ideó y cimentó el antihaitianismo sobre la base de una autenticidad de raza dominicana, lo que no era cierto, con el objetivo de que de cimentar el doña Diana, ¿cómo se llama? El nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, pero no me refería al nacionalismo, sino a Trujillo, la dictadura, y una visión nacionalista de la dictadura. Y también en una manera, o en el de justificar lo que aconteció en el 37. Sí, exacto. Porque había que darle fundamento a una cosa que fue realmente un crimen. Y no lo cuestionamos, doña Diana. O sea, nosotros no cuestionamos que esa forma de pensar de hoy hacia el haitiano
es el resultado de una construcción historiográfica de una clase. Doña Diana, porque Peñavalle, cuyo cerebro hay que quitarle el sombrero por esa construcción, pero hay que verlo. Hay que ver esa construcción. Mira, yo siempre, y lo he tenido que haber dicho más de una vez en este espacio, yo tengo una frase que aprendí de memoria: el estigma de haber sido subyugados durante 22 años por un pueblo de una raza inferior. Sí, eso me enseñaron a mí en tercero, en cuarto, en quinto grado. Eso lo decía Peñavalle. Pero mira cómo yo me lo aprendí de memoria, sí, Sí. Mira cómo me lo aprendí. Raza inferior. De una raza inferior. ¿Quién construyó eso? Fue un grupo dominante. Pero además que es un estigma, que es algo que no nos debe enorgullecer, sino al contrario, que nos debe avergonzar. Claro. Pero además, no haber sido dominados, no haber sido ocupados, no, haber sido subyugados. Fíjate cómo ahí hay varios. Sí, en otras palabras, hubiese sido por último, una raza inferior. Sí. Porque por un pueblo más pequeño, no. Mire, o sea, que no fue un estigma el haber sido ocupado por Francia, el haber sido ocupado por España, no es un estigma. Mire lo paradójico. Por Haití sí es un estigma. Sí, mire lo paradójico. El himno dominicano dice en una de sus estrofas: ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Sin embargo, la ocasión en la que el pueblo dominicano vivió la liberación de la esclavitud fue durante la presencia haitiana. Pero los que escribieron eso proyectaron ese momento como una esclavitud. O sea, y eso se vende. El ser dominado por los haitianos fue una esclavitud del pueblo dominicano hacia el pueblo haitiano, pero haber sido dominado por España y por Francia no fue esclavitud. No. O sea, pero ¿quién es que transmite eso? Es el que escribe la historia. Es lo que la escriben, es el que tiene esa visión de grupo de poder, de grupo dominante, y es el que tiene la palabra. Claro. Es el que tiene la palabra. Si tal vez mi mamá, que siempre tengo que mencionarla, mi mamá, ¿verdad? Si tal vez mi madre no se le ocurre un día en decirme, léeme eso, mientras ella estudiaba, ella tenía que limpiar, arreglar, hacer lo que sea, pues yo le leía, de 10, 11 años, 9. Recuerdo que una de las novelas que yo le leí fue La peste, de Albert Camus. Y naturalmente yo no entendía nada, pero iba anotando las palabritas raras. Y luego por cierto, leí... debería ser leída en estos momentos. Debería ser leída en este momento. Crisis sanitaria. Sí, exacto. Luego la leí después, más tranquilo. Y de esa, ¿qué obra mi mamá me puso a leerle también? Los Miserables, de Víctor Hugo. Resulta que te dirá, tú estás hablando de, como dándote bombo, no. Es que mami era una señora que estudiaba magisterio y simplemente me llevó tenía que a dar un punto, clase, posiblemente sí, dos tandas, a un punto en el que construye y crea un interés por la lectura, por la escritura. Pero dentro de ese mundo pequeño que éramos en Cabral y que todavía somos, pertenecía a una clase. Ese mismo escenario no lo vivió el vecino, que su papá era agricultor y su mamá era ama de casa, o sea, trabajaba en su casa. Entonces, era natural que si Werner salió a escribir, proyectara lo que leyó de Albert Camus, de Fyodor Dostoyevsky, de quien sea, porque eso fue lo que mami me enchufó. Y de Roberto Casá, cuando comencé a estudiar en la escuela. Pero ya terminando, ya que nos están haciendo señas. Pero nosotros somos un resultado de lo que somos. El tema es, doña Diana, cómo superarlo. Y sobre todo, una historia de nuestra patriótica tan endeble que necesita ser revisitada. Bueno, señores, con esa revisitación, con esa revisita
a la historia, con esa recapitulación de la historia, pues vamos a darle fin a este programa de Página Abierta con la educación con temas históricos con Welner Félix. Pero no se sorprenda si pronto usted ve otro programa, porque este señor tiene un compromiso conmigo y es de eventualmente recordar la historia dominicana.